y oler napalm por la mañana. Comienza el blog de Óscar Barbado, una página de internet para conocer asuntos de cicloturismo y otras cosas. Hola condenado, hola condenado. Buenas, chambales. Buenas, ciclistas. Bienvenidos al blog de Óscar Barbado. Hola confinados, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches a todos los compañeros del metal, de las bicicletas con cuadro de metal, y a todos aquellos otros que se pasaron al material del carbono, que son la mayoría. E incluso otros compañeros se pasaron a las bicicletas con motor o asistencia eléctrica. También, como no, saludo a los compañeros de las bicicletas híbridas, a los de las bicicletas con motor eléctrico que combinan la propulsión de la fuerza humana y la fuerza eléctrica. Bien, estamos viendo imágenes correspondientes a la salida del domingo 23 de noviembre de 2025 en el 34º y último domingo del tiempo ordinario. Termina el año litúrgico esta semana y se celebra este último domingo la festividad de Cristo Rey. Bien, la festividad de Cristo Rey se instauró el 11 de diciembre de 1925, va a ser 100 años. Era Papa Pío XI y en esa encíclica, que es muy recomendable que se lea, Cubas Primas, estableció la fiesta del Domingo Cristo Rey. Os invito a buscarla y a leer esa encíclica en internet e intentar expulsar a Jesucristo y a su santa ley de la vida pública. Es lo que está generando las continuas discordias entre pueblos y naciones y entre las ciudadanías. Esta solemnidad de Domingo Cristo Rey nos recuerda que mientras los gobiernos pasan, Cristo prevalece. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cristo prevalece como Rey por siempre, y que las leyes anticristianas, por muy democráticamente aprobadas, pueden ser injustas y contrarias a la ley de Dios. Así tenemos en la actualidad leyes como aborto, eutanasia, que quieren que sean derechos fundamentales, laicidad, modernismo y tolerancia con todo, menos con el catolicismo, que es lo que nos toca vivir a la espera de la segunda venida de Jesucristo. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Tras la introducción sobre el santo del día, vamos a pasar a lo que fue la etapa ciclista de hoy, y saludo especialmente a los ciclistas condenados por el matrimonio y por la paternidad. Tan dura ella, tan dura la paternidad, tan duro el matrimonio. Saludo igualmente a los cicloturistas hispanoparlantes que nos siguen desde España y desde el resto del mundo, en especial desde Hispanoamérica. ¿Qué tal, compañeros ciclistas? ¿Qué tal vuestras mujeres? ¿Se quejan de que montéis mucho en bici? ¿Os quejáis vosotros quizá de que las montáis poco? A las bicis me refiero. Bien, las personas que componen esta muy andariega y trasegadora grupeta de Torrejón de Ardoz en este domingo fueron un total de 9 personas, y vamos a pasar lista. José Luis Tijeras Otero, Enrique Bolata Cantos, José Luis Conde, Benito Pérez, Javi Astana López, Juan Mejías Iberia, Martín Adán, Tommy y este humilde cronista de ustedes. La salida propuesta, el recorrido propuesto fue el siguiente: salida de Torrejón por la carretera del AVE hacia Torres de la Alameda, Nuevo Bactán, pasando por Valverde de Alcalá,
Desde allí bajar a Villar del Olmo, Orusco, donde está previsto el avituallamiento, continuar hacia Carabaña, desde allí a Campo Real y Torrejón. Ese fue el recorrido propuesto, pero no el recorrido realizado, que fue el siguiente. Salida de Torrejón hacia Torres de la Alameda, Valverde de Alcalá, Nuevo Baztán, Villar del Olmo, bajada hacia Orusco, avituallamiento, Carabaña, y luego desde Carabaña no nos dirigimos a Campo Real, sino que lo hacemos a Pozuelo del Rey y Torres de la Alameda, Cuesta de la Cansa y Torrejón. Salíamos 8 corredores a las 9:05 desde la Avenida de la Constitución y enlazábamos con Javi en la subida de Torres de la Alameda por el AVE. Éramos en ese momento 9 corredores. Desde Torres de la Alameda continuamos hacia Valverde de Alcalá, donde nos dio caza otra grupeta de Torrejón integrada por mujeres y hombres uniformados, los cuales se desviaron a la izquierda para subir a Corpa. Creo que estas imágenes se ven perfectamente en el vídeo, mientras que nosotros afrontábamos la subida de Los Pinos para ir a Nuevo Baztán. Enrique y yo íbamos cerrando carrera, mientras que el gran Tijeras se escapaba del grupo para dirigirse en solitario al bar de Alinescu, a comprar lotería de Navidad. Llegados todos a Nuevo Baztán, allí nos esperaba Tijeras, nos agrupábamos para iniciar la bajada a Villar del Olmo, afrontar un repecho malo y corto y continuar bajando hacia La Vega, donde la bici se pone muy rápida. Tijeras baja en primer lugar y yo voy tras su rueda grabándole su bajada, como espero que se pueda comprobar igualmente en las imágenes. Llegados al cruce de La Vega, giramos a la derecha, como estaba previsto, para ir hacia Orusco de Tajuña. Nadie se percató en ese momento de que Martín Adán había quedado cortado en la bajada, tal vez porque precisamente su bici le ayudaba a no quedarse y la gente no se preocupó por él, y llegábamos al bar. Estábamos con la vitualla en la mesa del bar cuando alguien lo nombró. Y decía, Martín no está aquí. E inmediatamente Javi cogió el teléfono, lo llamó para ver qué había pasado, si había pinchado, dónde estaba. Y Martín resulta que había pasado de largo y ya estaba en Carabaña porque no se acordaba de dónde era la parada. Así que se dio la vuelta y se sentó a la mesa con el grupo a tomarse su café y su comestible. Por otra parte, José Luis Tijeras reanudó la marcha en solitario, ya que tenía compromisos laborales esta tarde de domingo y debía darle alegría a su motor y a los vatios. Se marchó por la subida de Orusco. El resto, 8 corredores, nos dirigíamos a Carabaña, donde hicimos el giro a la derecha para comenzar una larga subida, donde me quedo retrasado en la primera parte hasta que, una vez que la pendiente deja de ser tan dura, puedo mejorar mi velocidad y enlazar con el grupo. Y es que la subida de Carabaña y la subida de Orusco tienen un comienzo bastante mortífero. Al llegar al primer cruce, desde esta subida giramos a la izquierda rumbo hacia Campo Real, aunque en el siguiente cruce giramos a la derecha para poner rumbo a Pozuelo del Rey, alterando de esta manera el recorrido. Juan Mejías, Iberia, paraba para atender el teléfono porque había recibido 3 llamadas seguidas y ya estaba preocupado. Paró para llamar por teléfono y el resto aflojamos la marcha para esperarlo. Una vez nos alcanzó, hicimos ya la bajada hacia Torres de la Alameda, pasado Pozuelo, donde iniciamos la bajada por la cuesta denominada La Dura. Mi bicicleta alcanzó los 75 km por hora con viento en contra. Tras callejear por Torres de la Alameda, tomamos la carretera de la Cansa y en el repecho de la Cansa traté de lanzar la carrera al ver que había un ciclista por delante que iba subiendo lentamente en solitario, pero nadie me quiso seguir, así que yo solito le di alcance a este buen hombre y el resto pues pasó poco después detrás de mí. Y así después entrábamos en Torrejón y a la altura del Parque Europa me despedía de los compañeros, salvo de Benito, que se venía conmigo hasta casa porque vivimos muy cerca.
Así concluía la ruta de este 23 de noviembre de 2025, con un tiempo invertido de 3 horas 53 minutos y una velocidad media de 23 kilómetros por hora. Todos con guantes largos, chaquetilla y pantalón de invierno, mucho frío en la salida, creo que había 0 grados, alrededor de las 8 de la mañana, y a la hora de la salida pues no había más de 2 grados. Así que eso es lo que podemos contar. Espero que haya agradado la crónica de la salida a todos los compañeros, e incluso a aquellos compañeros que no pueden salir con nosotros y que nos siguen por internet. Me estoy acordando hoy, por ejemplo, de Severino, de José Luis González, de Pepe el Maño y de Mariano Pesca, que me vio el otro día y me decía que las crónicas son muy cortas y que hablo mucho de política. Así que bueno, espero que haya sido una crónica pausada, que me haya explicado bien, porque vamos a hacer una pausa para continuar con lo demás que queda por contar. Hay una palabra que define a los malos ciclistas: estorbo, y otra a los malos conductores: peligro. Si no quieres ser ni de los unos ni de los otros, tu palabra es respeto. Para adelantar a un ciclista, espera el momento y deja 1,5 metros entre tu vehículo y él. Y si vas en bici, circula pegado a la derecha y no hagas cambios bruscos de dirección. Porque la circulación tiene distintos puntos de vista, ponte en el lugar de los demás. Tu seguridad está unida a la suya. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor. Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuándo se queda el cacaíto? ¿Cacaíto? ¿Qué pasa, hombre? Se me terminó el jamón y no tengo fuerza. ¿Qué le dices a la afición? Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín. Tujamondirecto.com. Bien, pues a partir de ahora llega el momento de decidir si usted sigue escuchando este programa o si por el contrario, siendo flojos de espíritu, pusilánimes o socialdemócratas, deciden irse para evitar sarpullidos en la piel, y en ese caso pueden pasar a escuchar otros programas como los de Julia Otero, Isabel Gemio, cualquier programa de La Secta, Teta 5, La 4, Radio Televisión Espantosa, programas como El Rojo Vivo o Muerto, Más vale tarde que Iñaki, Casi todo es mentira, de Evaristo Meijide o Risto Mejode, depende de cómo se diga en español o en catalán, en el que también participa una petarda como Carmen Chaparro, programas como los del hijo de Joaquín Prats, que es un ejemplo de la degeneración de la raza, los informativos del progre indeseable Rodrigo Blázquez, periodismo de rodillera y sumisión, como el que practica Silvia Inchurrondo. Siempre me dejo al Jordi Évole, que es otro ejemplo, junto con su amigo El Gonzo, de lo que es el periodismo de sumisión. Y también pueden irse a disfrutar programas como los de la señora de los labios recauchutados, la tal Susana Griso, indigna hija del investigador de CSI Las Vegas, su asqueroso colaborador, el tal Tony Bolaño, progresarnoso, con programas también pueden en estas cadenas como los de Sonsoles Onega, hija de un activo franquista hasta el año 1975 y en el que años después y 50 años después es antifranquista. Quiero recordar también a la desaparecida de los platós de televisión, la Angélica Rubio, que ahora es consejera de Televisión Española. Si la cara es el espejo del alma, pues esta tía tiene un alma muy sucia y muy insana. También pueden ver a Elisa Beni, programas en los que participan Esther Palomera o Carmelo Encinas, con sus carnés del PSOE en el bolsillo para ganarse los duros, petardas y verdureras como Ana Pardo de Vera o aquella zumbada llamada Cristina Fallarás, o Marta Nebot, que opina que celebrar el Día del Hombre, igual que celebrar el Día del Niño, el Día de la Mujer Trabajadora y cosas así, pues celebrar el Día del Hombre es como celebrar el Día del Terrorista,
que es una cosa fea, dice ella. Ella sí que es fea. Y cómo no mencionar a la tal Sara Pérez Santaolalla, que tiene muy buen escote, muy buen canalillo y pocas neuronas. También pueden sentarse a ver la tele de todos, esa radiotelevisión espantosa, como dicen los cursis, con una parrilla que comienza con Silvia Inchaurrondo, lo continúa Javier Ruiz, el educadito, Marta Flitsch y Gonzalito Miró, catedráticos en lengua española, Jesús Cintora con su lengua viperina, y para cerrar el adoctrinamiento, pues la noche de Xavier Fortes, que también nos ha colocado ya a su hijito en televisión española. Ya saben que este programa que dirige este viejo lesbiano va dirigido a aquellos que el sistema califica como machirulos, heteropatriarcas, opresores o fascistas. Por lo tanto, antes de que usted se ponga a aullar con furia porcina sobre los comentarios y opiniones que yo vierto en este vídeo, le aconsejo que lo deje aquí, se vaya, que baje el volumen, que cambie de canal. Ese sistema que nos califica de esta manera tan soez como machirulos, heteropatriarcas, opresores y fascistas, lo regentan, por ejemplo, Ángels Barceló, que es una de las que nos va a decir quién puede ser demócrata y quién es fascista en este país, o su compañerito, el Javier Ruiz, compañerito porque estuvo en la cadena SER antes de irse a la televisión española. Y también tenemos ahí apesebrados como Alán Barroso, palmeros del sistema, y muchos más. No entendíamos aquellos rótulos, pero en nuestro interior los traducíamos como Dante al llegar a las puertas del infierno. Abandonad toda esperanza, vosotros los que entráis aquí. Acércate. Yo vine equivocado. Solo quería viajar. Me metí en un vagón y ala para Rusia, a la guerra. Solo quería viajar por conocer nuevas tierras. ¿El nombre? Antonio Blas Naranjo, para servirle. ¿A qué partido político perteneces? Nunca, ninguno, nunca en la vida. ¿Religión? Eso nada, yo soy masón. Otro. ¿Su nombre? Marcelo Arroyo. Yo no me he metido en nada. Un amigo me dijo que apuntándonos lo pasaríamos muy bien aquí. Yo no sabía... ¿Religión? Mis padres sí, católicos, pero yo nada. ¿Partido político? Ninguno. Sin partido. Sí, sin partido. ¿Su nombre? Adrados. ¿Profesión? Militar. ¿Grado? Capitán. Capitán Adrados, ¿por qué se enroló en la División Española de Voluntarios? Para luchar contra el comunismo. ¿A qué religión pertenece? Católico, apostólico, romano. ¿Partido político? Anticomunista. ¡Vamos todos! ¡Vamos, Miguel! Me llamo Miguel García. Soy católico, soy apostólico y soy romano. Y he venido a Rusia a luchar contra el comunismo. Quiero prestar mi declaración. Yo también quiero declarar. Yo también quiero declarar. Se interrumpen las declaraciones. Por hoy. Oiga, soy el de antes, te vengo a que tachen eso de masón. Era una broma. ¿No te jorobas? ¿Y tú eras, muchacho, el que tenía miedo? Tengo un miedo espantoso, mi capitán. Pues con miedo y todo eres un valiente. Dame la mano. Bien, pues concluido el juicio de las fechorías ya no presuntas realizadas por el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz contra un ciudadano anónimo que tenía la condición de ser novio, querido, amante, maromo, semental, o como quieran llamarlo, de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, resulta que se ha conocido por nota de prensa del Tribunal Supremo que ha sido condenado el fiscal general del Estado, con su cargo de fiscal, ocupando el cargo de fiscal con una imputación muy grave, ha seguido siendo fiscal hasta este momento en que ha sido condenado. No sabemos si va a ejercer su cargo de fiscal general desde la cárcel o finalmente, por mor de la inhabilitación, el gobierno nombrará otro fiscal digno sucesor de este delincuente que ahora se va. Finalmente, el mismo día del 50 aniversario por la muerte de Francisco Franco Bamonde,
el 20 de noviembre de 2025, se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al fiscal general como culpable de un delito de revelación de secretos con las siguientes penas: 2 años de inhabilitación para ejercer cargo o función pública, 2 años sin cobrar el sueldazo que tiene, eso sí, supongo que tendrá derecho a una indemnización o paro o qué sé yo, multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, es decir, unos 14.600 euros de multa junto con los 2 años. 14.600 euros, pues eso para el sueldo de un fiscal pues son poco más de 3 meses de salario para ellos. Pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las costas de la acusación particular. Esto es un buen rejonazo también, porque los abogados son muy caros y los abogados que ha utilizado el ofendido, la víctima de estos hechos, el tal novio de la señora Ayuso, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pues se lo van a tener que pagar el fiscal. Y como responsabilidad civil, además, se declara que Álvaro García Ortiz, el condenado, deberá indemnizar a don Alberto González Amador, así se llama la víctima, con 10.000 euros por daños morales por la revelación de secretos. Ese mismo día 20 de noviembre llegaron las lágrimas progres en los medios de la televisión pública. No voy a decir pública, voy a decir pública, porque son televisiones ya pornográficas, son que van con la picha fuera y con el pubis al aire. También pasó en Teta 5, en la 4 y en los programas de las cadenas de A3 Mierda. Todos a defender al fiscal, que se había condenado a un inocente, que no había pruebas, y así Sarita Pérez Santapolla y Ada Colau llamaron a la víctima del delincuente condenado, al señor este que hemos dicho que se llama, ¿cómo hemos dicho que se llama? Alberto González Amador, le llamaban delincuente confeso. Pues bien, hay que aclarar que cuando un futbolista, como por ejemplo Messi, Ronaldo u otros, a excepción del valiente Xabi Alonso, tratan de negociar con la Hacienda Pública por alguna irregularidad fiscal o alguna investigación fiscal una pena para pagar y no pisar cárcel, no están confesando un delito, no son delincuentes confesos, sino que están pactando asumir unos cargos a cambio de tener una condena que no sea privativa de libertad, o que si es privativa de libertad sea corta. Y esto mismo es lo que negociaba el tal González Amador. Por lo tanto, no ha confesado ningún delito y no es un delincuente confeso. Aprovecharon los medios de comunicación además para cargar contra la justicia y contra el Tribunal Supremo, llamándoles fachas con toga, falangistas, extrema derecha y golpismo judicial. La tal Sara Pérez Santapolla llegó a decir que el fiscal había sido condenado sin pruebas. Evidentemente, las pruebas se las cargó él mismo al destruir su teléfono y su ordenador. Pero, por el mismo criterio de condenar sin pruebas, fueron condenados, por ejemplo, ese sujeto despreciable llamado Bretón, que asesinó a sus hijos. Nadie lo vio matar a sus hijos, nadie lo vio deshacerse de los cadáveres. No hay elementos de prueba directos, no hay vídeos, no hay llamadas, no hay testigos, sino indicios razonables de criminalidad que condujeron a determinar dónde se deshizo de los cadáveres. Saber cuándo los mató aproximadamente, la hora concreta tampoco se sabe, y si le ayudó alguien o no. Eso fue el caso Bretón, condenarlo sin pruebas directas. Y este es el caso del fiscal general del Estado, que dice que es inocente y sin embargo las pruebas que él dice que tiene de su inocencia las eliminó de su teléfono móvil. En fin, lágrimas progres por doquier ese 20 de noviembre de 2025. Lo que sí me ha extrañado y me ha llamado la atención es que la nota de prensa del Tribunal Supremo no diga que al fiscal se le condena, dice que al fiscal se le condena,
pero que la sentencia aún no está redactada. Digo, esto ya sí que es terrible, que un tribunal tenga la condena preparada sin tener redactada la sentencia. Eso sí que es una grave irregularidad por parte del Tribunal Supremo, lo que me parece una imprudencia, porque el tribunal debe escoger un magistrado ponente que redacta su sentencia y sus conclusiones, y los magistrados del tribunal, tras leer esa sentencia del ponente, votan a favor o en contra. En este caso se sabe que han sido 5 votos a favor y 2 en contra de la sentencia. En fin, eso es lo que se dice de la sentencia. Una de las cosas que ha ocurrido durante la vista oral del juicio es que apareció un periodista diciendo que él sabía que el fiscal era inocente porque a él le hicieron llegar el correo que se había filtrado, no se lo había hecho llegar el fiscal sino otra fuente, y que por lo tanto sabía que el fiscal no era el que había filtrado los correos, lo cual es totalmente posible. A él le puede llegar un correo de otra fuente, pero a su vez el fiscal podría haber filtrado el correo. Y eso hizo que muchos dijeran que es que era inocente. Me ha llegado a la memoria también las palabras de Pedro Sánchez de hace un año, cuando decían que un informe de la UCO no tenía todos los elementos probatorios para condenar al fiscal. Y llegó a decir Pedro Sánchez eso de ¿y ahora quién le pide perdón al fiscal? Bueno, pues todos los que le iban a pedir perdón al fiscal, el 20 de noviembre se tuvieron que dar la vuelta y no le pudieron pedir perdón, porque se ha demostrado que es un delincuente, que el fiscal general del Estado es un delincuente, y que la historia de fiscales generales que se llevan nombrados por parte del Partido Socialista pues es bastante dramática. Si empezamos con aquel Eligio Hernández que nombró Felipe González y que el Tribunal Supremo dijo que no cumplía los requisitos para ser fiscal después de estar varios años ejerciendo esa función, uno de los requisitos es ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años en la profesión de fiscal, de abogado, de juez, y este tío ni lo cumplía, y Eligio Hernández tuvo que ser destituido por incumplimiento de esos requisitos. Luego vino la Lola, Dolores Delgado, que pasó de ser ministra del gobierno de Sánchez a ser la fiscal general del Estado, lo cual es un escandalazo, pero también ha nombrado magistrados del Tribunal Constitucional o del Supremo a ministros socialistas. Y ahora nos ha llegado este Álvaro García Ortiz, que tiene cara de ser un obediente esbirro del gobierno socialista, y él ha asumido todos los postulados que se le exigía: filtrar noticias cuando perjudicaran a sus adversarios políticos, como era el PP, y ha llegado a ser imputado durante más de un año sin renunciar a su cargo, y ahora pues le tenemos de delincuente condenado. Y puestos ya con esta batería de periodistas izquierdosos que han ido al Tribunal Supremo a decir que la fuente no era el fiscal general, sino que era otra fuente distinta y que por lo tanto no la podían desvelar, pero que el fiscal es inocente, pues nos ha faltado también que hubiese comparecido en el juicio el padre Ángel para decir que a él le vino un señor cuyo nombre no puede desvelar, pero que bajo secreto de confesión le dijo que él era, y no el fiscal, el que había filtrado los correos electrónicos del tal González Amador. En fin, un escándalo que ha hecho pues desprestigiar mucho más las instituciones españolas, y sobre todo al que no le desprestigia porque no tiene vergüenza ni la conoce es Pedro Sánchez, que es el que nombró al fiscal y es el que le ha tenido ahí, le ha mantenido contra viento y marea hasta que cayese del todo por una sentencia. Bueno, pues eso es lo que podemos contar del fiscal general del Estado y del caso del Tribunal Supremo de esta pasada semana. Hacemos una pausa. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú.
No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos varón dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente varón dandy. Bien, pues esta semana pasada también se conmemoraban, mejor dicho, los 50 años por la muerte de el anterior jefe del Estado, Francisco Franco, y el nombramiento de su sucesor, el rey Juan Carlos I de Borbón. Uno moría el 20 de noviembre y el otro le nombraban rey creo que el 22 de noviembre. Bien, pues con motivo del 50 aniversario de la instauración de la monarquía en España, digo instauración y no restauración, porque la monarquía la instaura la ley fundamental de sucesión, que es la que nos dice quién va a ser rey cuando falleciese o cuando quedase inhabilitado el anterior jefe del Estado, el regente Francisco Franco. Bueno, pues esa ley de instauración de la monarquía de Franco pues hace que fuesen los descendientes, que no él, Juan de Borbón, los descendientes de Juan de Borbón, y el día 22 de noviembre de 2025 eran 50 años los que se cumplían desde que el príncipe de España, Juan Carlos de Borbón y Borbón, pasase a ser nombrado por las Cortes franquistas, conforme a la ley fundamental de sucesión, rey de España con el título de Juan Carlos I. Por ello, el rey emérito, el rey ya abdicado, Juan Carlos I, ha aprovechado para publicar un libro que dicen que habla de su biografía y que no tengo de momento ningún interés en leer. Sin embargo, según la crítica y la prensa, resulta lo siguiente. El libro se llama Reconciliación, su libro de memorias que lleva años escribiendo en Abu Dhabi junto a la escritora Laurence de Bray. El revuelo generado por esas entrevistas llega a 3 semanas de que el rey Felipe VI celebre, pues ya digo, esos 50 aniversario de la monarquía de España, unos fastos que la zarzuela consideran complicados de resolver sin la figura y presencia de Juan Carlos I, y que han quedado empañados por estos movimientos del que fuera jefe de Estado. La primera entrevista concedida por el rey emérito al diario francés Le Figaro dejó muchos interrogantes sobre asuntos clave de sus casi 4 décadas de reinado. Algunos empiezan ahora a desvelarse en artículos publicados por publicaciones francesas. Juan Carlos I cuenta cómo se ve a sí mismo como un hombre que nunca fue dueño de su destino. Fíjense, que él nunca fue dueño de su destino. Aún hoy debo conformarme con los deseos de la Casa Real y del gobierno actual. Al final mi vida ha estado dictada por las exigencias de España y del trono. Di libertad a los españoles instaurando la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí mismo. Ahora que mi hijo, el rey Felipe VI, me ha dado la espalda por el deber, que mis supuestos amigos han desaparecido, me di cuenta de que nunca he sido libre. Se lamenta en uno de los extractos publicados por el periódico Point de Vue. Bueno, pues si era libre, ¿cómo tenía tanta libertad para tirarse a todas las señoras que se ha tirado en su real catre? Pues bueno, eso es una pregunta que yo me hago a mí mismo. El rey emérito admite ser consciente de haber decepcionado y haber sido víctima de muchas debilidades y de errores de juicio por amor y por amistad, haber frecuentado malas compañías y de haber aceptado regalos que pueden parecer inapropiados, algunos de ellos. El emérito dice saber que esas confesiones sin duda reavivarán las críticas y el ruido hacia la corona, que la zarzuela ha estado intentando sofocar desde su abdicación en 2014 y la proclamación de Felipe VI cuando la imagen de la institución estaba en su peor momento. Un ruido que resuena
ahora más alto con la inesperada visita del rey emérito a España desde su residencia de Abu Dhabi, donde se autoexilió en el verano de 2020, justo coincidiendo con la publicación en Francia de sus polémicas e inesperadas memorias. Bueno, pues en relación con su relación con Franco, Juan Carlos I nos dice que le trataba como un hijo, que no me pidió preservar el régimen ni los principios del movimiento nacional, a los que sí juró lealtad. Así que tenía las manos libres, dice él, para emprender reformas mientras que no se comprometiera la unidad de España. Y sentí que me daba libertad de actuar. Bueno, primeramente dice que no tiene libertad y ahora dice que tenía libertad de actuar. Y que su único límite era salvaguardar la unidad de España. Bueno, pues en ese sentido yo sí que quiero retrotraerme y sacar unos documentos que se hicieron públicos por la CIA en Estados Unidos hace pues unos 7 años quizás, que se desclasificaron, en los que se decía que el rey Juan Carlos admitió que se podía ceder Melilla a Marruecos en 1979 según un cable a la embajada de Estados Unidos al Pentágono y al gobierno de los Estados Unidos. En un cable diplomático de la embajada de Estados Unidos del año 79, el rey Juan Carlos había admitido que España podría ceder Melilla a Marruecos, ya que allí vivían apenas unos 10.000 españoles. También propuso para Ceuta un estatus parecido al antiguo Protectorado Internacional de Tánger del año 1923 al 56, debido a su población española mucho mayor de esos 10.000 de Melilla. Reconoció que la cesión de Melilla causaría descontento en el ejército español, pero estimaba que duraría solo 2 meses y que podría controlar la situación. En el cable que recoge la embajada se temía una posible marcha verde por parte de Marruecos si no se encontraba una solución, lo que podría generar problemas serios. Y la conversación tuvo lugar entre el rey Juan Carlos el 30 de abril de 1979 en el Palacio de la Zarzuela con el senador estadounidense Ed Muskie y el embajador Terence Tubman. Todo esto fue desclasificado posteriormente, como digo, hace unos 8 años, en 2017. Entonces, que no nos venga diciendo que él tenía como límite la unidad de España porque estaba ya vendiendo nuestra patria y nuestro territorio, en este caso a los marroquíes, para que le dejasen reinar en paz, porque tenía miedo de que hubiese un conflicto por el Sáhara y por las Canarias y por Ceuta y Melilla con Marruecos. Bueno, pues eso es lo que podemos contar de este lamentable 50 aniversario de la instauración monárquica en España. Yo, tras estudiar, como he estudiado la España franquista y la vida del caudillo Franco, se puede decir que fue un cristiano ejemplar que cedió toda la educación pues a la Iglesia para que fuese una educación católica, porque él era principalmente católico, a pesar de que se habla del nacionalcatolicismo. Lo que era Franco era católico nacionalista español, pero lo principal de él era ser católico. Y es posible que con esa vida pía que siguió, pues Franco pudiese ir al cielo, pero desde luego su paso por el purgatorio se hace inevitable, justo y necesario, porque atreverse a nombrar a un Borbón sucesor como jefe del Estado, con la historia que tenemos con los Borbones en España, pues hace mucho que pensar que Francisco Franco es posible que todavía esté purgando ese pecado en el purgatorio. Hacemos una pausa. El paro se sitúa en los niveles más bajos de los últimos 7 años. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen.
Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. Tienen ustedes que montar en cólera. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Varón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Varón Dandy. Bueno, y por último, esta pasada semana, ha visitado España el presidente de Ucrania, el tal Vladimir Zelensky, otro dictadorzuelo que no convoca elecciones en su país, que lleva de dictador ahí, de presidente electo muchos años, que se ha cargado a su país, que se ha cargado a la juventud de su país, porque ya no hay ni soldados, ya tiene que contratar mercenarios, y ha visitado España esta pasada semana, pues para lo de siempre, para pedir dinero a un pueblo español oprimido por los impuestos, por las tasas, por las cotizaciones sociales, que estamos arruinados, que no llegamos a final de mes, y viene este jeta, al que no le ha caído todavía un pepinazo de Putin, no sé por qué, para pedir dinero. Sánchez le ha dado 817 millones de eurazos para que se los quede él, que debe ser también uno de los hombres más ricos de Europa, el Zelensky. Pues eso es lo que podemos contar también de esta visita, que nos hace ver, pues eso, que viendo con quién se junta la gente, si se juntan Zelensky y Sánchez, pues cómo no vas a apoyar a Vladimir Putin y a Rusia. Pues eso es lo que nos pasa, y viendo quiénes son los amigos de mis enemigos, pues hace que los enemigos de mis enemigos sean mis amigos. No hay tiempo para más. Me despido con la esperanza de que en breve vuelva a publicar vídeo, porque será señal de que he salido en la bici con mis compañeros y amigos. Les recomiendo que hagan como contestó John Rambo al coronel Truman a la pregunta de ¿cómo vivirás, Johnny? Johnny le contestó, viviré día a día. Pues eso, vivan día a día, no se crean todo lo que escuchen por ahí, porque es muy posible que hasta sea mentira. Recuerden que lo que hoy es normal, mañana puede ser fascismo. No olviden vitaminarse, mineralizarse, comer muchos insectos y gusanos. Los chuletones son para quienes nos gobiernan. Pongan la lavadora de madrugada y planchen de madrugada por aquello de que la luz es más barata. Recuerden que ustedes son el carbono que los progres quieren eliminar. Sean resilientes, inclusivos, paritarios, sostenibles, veganos, verdes, eco-friendly, gay-friendly y alineados con la Agenda 2030-2050. En definitiva, sean imbéciles. No puedo por más que gritar ¡Viva Rusia! Y en este último domingo del tiempo ordinario, gritar un fuerte ¡Viva Cristo Rey! Y viva su madre, la Virgen María, Santa María, corredentora y mediadora de todas las gracias. En fin, ya saben que pueden seguirme en el Cuaderno de Óscar Barbado, un blog, en el canal de YouTube, el Cuaderno de Óscar Barbado, también en Dailymotion, Facebook, WhatsApp y VK. Esta, por lo visto, debe ser una red social rusa. Bueno, pues que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¿Cómo vivirás, Johnny? Día a día. ¿Cómo vivirás, Johnny? Día a día. ¿Cómo vivirás, Johnny? Día a día. María es nuestra protectora, nuestra gran señora, no hay nada que temer, vence al demonio, al mundo.
mundo y la carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y la carne, guerra, guerra contra Lucifer. Por miles sus hijos cayeron destrozados y eran soldados de Cristo nuestro